La clase de hoy tiene que ver con el tema de los plásticos, de un taller que ustedes ya habían hecho, me habían enviado un taller a la plataforma terminando el tercer periodo. Entonces, el tema es la sección 1, es la primera parte del tema de los plásticos. Para hablar de plásticos hay que saber primero el origen del mismo. Para hablar de plástico hay que saber de dónde se obtiene. Entonces, dependiendo de dónde se obtengan los plásticos, estos pueden ser. ¿Alguien, por favor, que me lea ese concepto? El primero que aparece allí. ¿Alguien que nos lea? ¿Alguno, por favor, que nos lea el concepto que aparece ahí? La primera de origen natural. Dale, De Karina. origen natural, obtenidos de materias naturales como el látex del árbol, o sea, caucho, celulosa de la materia o de algodón, celuloide y la caseína de la leche. Muy bien, Karina. Entonces, miren, el caucho que se obtiene de origen natural se obtiene obviamente, de materias primas naturales, de la celulosa. Esto que ustedes ven aquí es como un acerrín que sale de la madera. De esto se ha obtenido plástico. También se obtiene de el caucho, de los árboles de caucho. Este líquido blanco que ven aquí como leche es látex. De ese látex se hace un proceso químico y se obtiene un tipo de plástico. Entonces, el plástico de origen natural se obtiene de celulosa, de caucho, del árbol de caucho, de látex, de algodón, de caseína de leche. Listo. También puede ser de origen sintético, de origen sintético. ¿Alguien, por favor, me lee el origen sintético? ¿De dónde? ¿Cuál es ese? ¿Alguien me puede colaborar con la lectura allí, por favor? Para confirmar que están viendo la presentación. Karina, ¿nos puedes hacer el favor? De origen sintético, se elaboran mediante reacciones químicas a partir del petróleo, Petróleo. del carbón, del gas natural, etcétera. Correcto. Entonces, el plástico también se puede obtener fabricado por el hombre a partir de otras sustancias. En este caso, esas sustancias son el petróleo, el carbón y el gas natural. De estos elementos, el ser humano pudo mediante reacciones químicas, obtener plástico. A ese plástico se llama plástico sintético o artificial. Entonces, dependiendo de donde se obtengan los plásticos, estos pueden ser de origen natural, obtenido de materia prima natural, como la celulosa que se saca de árboles, obviamente, del caucho que sale del árbol de caucho, y también puede ser de origen sintético, que se elabora a partir de otras sustancias mediante reacciones químicas en laboratorio, obviamente, y puede ser a partir de petróleo o a partir del carbón. Listo. Ahora, para comprender un poco el proceso de cómo es el proceso de fabricación de artículos de plástico, es necesario conocer algunos conceptos primero. No son muy complejos, pero son conceptos que aclaran un poco luego el proceso de fabricación. Uno, el monómero es la molécula más pequeña que forma el plástico. Es una molécula pequeñita sueltica. O sea, si uno pudiera coger un pedazo de plástico y partirlo hasta su pieza más pequeñita, llegaría al monómero, que es la molécula más pequeña o sea, de aquí y sigue siendo plástico. Si esa molécula la seguimos partiendo, ya quedan átomos y ya no sería plástico. Entonces, recuerden, la molécula más pequeña que forma el plástico se llama monómero. Ok, ahora, también está el polímero. El polímero es la unión de muchas moléculas. Obviamente, ¿de qué tipo de moléculas? De los monómeros. Entonces, el polímero son grandes moléculas llamadas también macromoléculas. Recuerden, a un polímero también se le llama macromolécula en el plástico, que se forman de unir miles de otras pequeñas moléculas llamadas monómeros, como en esta imagen que ustedes ven allí. Esta es una sola y este es un monómero, una sola molécula. Este sería el polímero y aquí se van uniendo miles y miles y van formando una red. Esa red es un polímero o una macromolécula. Ahora, este proceso
Dime, Juan Esteban. Hola, Perdón buenos por días, la Juan pregunta, Esteban. profe. No me voy a Tranquilo. coger el internet. No te preocupes, no te preocupes. No hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho. Estábamos simplemente, me devuelvo, estábamos simplemente hablando que los plásticos, esta es la primera diapositiva, que dependiendo de donde se obtengan los plásticos, pueden ser de origen natural, o sea, obviamente de la celulosa del árbol, del caucho del árbol de caucho, pero también se obtiene a partir de reacciones químicas de sustancias como el petróleo o el carbón. El plástico sintético se obtiene del petróleo y el carbón, el plástico natural se obtiene de la celulosa o del caucho o del árbol de caucho. Entonces, continuamos. Les decía, es necesario entonces conocer dos conceptos fundamentales. Uno, un monómero. ¿Qué es un monómero? Es la molécula más pequeña que forma el plástico, una molécula más pequeña. Lo que les comentaba, si uno pudiera partir el plástico en el pedacito más pequeñito, pero que siguiera siendo plástico, es el monómero, esta molécula. Pero eso, pues obviamente para poder formar una gran superficie de plástico se necesita unir miles de estas moléculas. Y cuando se unen, esta unión de muchas moléculas se llama polímero. Cuando miles de moléculas se unen, forman una red que se llama un polímero y ese sí es el plástico. Recuerden que ese polímero también se llama macromolécula. Entonces, polímeros son grandes moléculas llamadas también macromoléculas que se forman de unir miles de monómeros y a este proceso de unir miles de monómeros se llama polimerización. Entonces, si nos preguntan, ¿qué es la polimerización del plástico? Simplemente es la unión de miles de monómeros para formar polímeros. Eso básicamente es una polimerización. Listo. Sabiendo esos dos conceptos, podemos entrar entonces a hablar de las propiedades. La principal, para ustedes, por ejemplo, ¿por qué es importante el plástico? Alguien que me diga por qué el ser humano utiliza mucho el plástico. Denme alguna razón. Recuerden que califico la participación y eso ayuda a la evaluación que van a hacer luego que terminemos la clase, que les envíe el examen a su correo. Dale, Deifer. No te escuchamos, repite, por favor. Es porque es el material más fácil de conseguir. Sí, en este momento es un material muy común, es un material que actualmente se utiliza mucho, o sea, se utiliza mucho en la actualidad, pero ¿por qué creen ustedes que se utiliza mucho hoy, aparte de que sea fácil de conseguir? ¿Por qué otra razón creen ustedes? Porque, Dale, porque Karina. se tarda poquitos años en reciclar. ¿Que se tarda poquitos años o mucho? A ver, no te escuché bien, vamos a aclarar allí. Vuelven a Por lo menos otros materiales se demoran más años en degradarse, en cambio el plástico apenas se demora entre 100 y 1000 años. No, pues antes por el contrario, creería yo que esa es una desventaja. Si nosotros tenemos una barra de plástico, una barra de metal y una barra de madera, y las dejamos a la intemperie, y las dejamos al sol y al agua, una barra de metal o una lámina de metal, una lámina de plástico, una lámina de madera, y las dejamos a cielo abierto, al sol y al agua durante, póngale unos 3 años, pongámosle 5 años, pues 5 años. ¿Cuál de esos tres materiales creen ustedes que se desintegraría primero? Estamos hablando de madera, plástico y metal. Dentro de 5 años, ¿cuál creen ustedes que se desintegraría primero? La madera. La madera. Se pudre la madera y cuando uno a los 5 años va a ver, hay como acerrín. Si no se ha deshecho completamente, la mayoría, hay pedacitos sólidos, pero hay muchos ya con partículas. Después de la madera, ¿qué otro qué otro material se desintegraría? Después de, o se le notaría que ya se está deteriorando más. ¿El plástico? ¿Qué opinan los compañeros? Digo la lámina. La lámina, ¿quién más? Se oxida, dale, ¿no? Sebastián. Se oxida, correcto. Correcto. La palabra clave es oxidar. Recuerden que cuando un metal se oxida, lo que está haciendo es quemándose. Lo que pasa es que como se produce en un tiempo muy lento, uno no lo ve. Es como cuando ustedes cogen una hoja de papel y prenden un fósforo y la queman,
ustedes ven que se está quemando. Eso que ustedes ven quemarse es oxidarse, pero ustedes ven como una llama y ven que se va consumiendo rápidamente. El metal es lo mismo. Lo que pasa es que se va desintegrando, se va quemando, entre comillas, se va oxidando, pero es un proceso muy lento y al ojo del ser humano, pues obviamente no siente los cambios rápidamente. Entonces, una lámina de madera, una lámina de metal, una lámina de plástico dejadas a la intemperie 5 años, primero se degradaría o se desintegraría la madera, muy bien. Luego se desintegraría el metal. Y por último, el plástico, pero pasarían 5 años y está ahí. Pasarían 10 y sigue ahí. Pasarían 20, pasarían 100, pasarían 200, pasarían 300 años y sigue ahí. O sea, una de las desventajas del plástico y por qué hoy por hoy se está tratando de que no se siga usando más, es antes por el contrario, es que su proceso de desintegración es muy lento, de muchos cientos de años. Entonces, contaminan el planeta demasiado. Entonces, ahora, una de las ventajas es que puede ser renovable, reciclable, pero todos los plásticos no son reciclables. Todos los tipos de plástico no son reciclables. Entonces vamos a continuar aquí en la presentación. Gracias por la participación, chicos. Entonces, la principal propiedad del plástico es como se lee en la diapositiva, es su capacidad para deformarse y su facilidad para adoptar cualquier forma. Esa es la gran propiedad del plástico, que se puede adoptar cualquier forma, se puede moldear sin ningún inconveniente, puede adoptar cualquier figura, por eso es tan usada hoy en día. Esa es la principal propiedad. Sin embargo, hay otras muchas propiedades, pero vamos a hablar de 4 adicionales. Por ejemplo, ¿alguien que me lea esa propiedad, por favor? ¿Alguien que nos lea, por favor? La leo. Dale, Cristian. No conducen electricidad, por eso se usan en el recubrimiento de cables y herramientas eléctricas. ¿Tú crees que las 2 imágenes que están allí muestran bien el uso que se le da por ser aislante eléctrico? ¿Qué ves tú en la imagen? A mí. ¿Qué ves tú aquí? No sé. Un Chicos, alicate. Un alicate. ¿Y qué tiene? ¿De qué material está hecho? Los compañeros, ¿de qué material está hecho este alicate? De metal. Pregunto. De plástico. ¿De plástico, pero todo? ¿Todo de plástico? No, solo la parte de abajo. Correcto. Entonces, miren, este alicate, que es una herramienta, todo el cuerpo es de metal, pero las agarraderas, la parte de agarrar la herramienta es de plástico. ¿Eso por qué? Porque como el plástico es aislante eléctrico, es un aislante eléctrico, no deja pasar la electricidad, este plástico en el mango del alicate protege a quien lo esté usando de una descarga eléctrica. Por eso se utiliza el material plástico en las herramientas. Ahora, en el cable eléctrico, observen estos cables. Este es un metal cobre que es muy altamente conductor de electricidad. Obviamente, si estuviera desnudo el cable, pues obviamente nos daría un choque eléctrico. Entonces, por eso se usa el plástico para recubrirlo, porque es un aislante eléctrico. Otra propiedad. ¿Alguien que nos lea esa, por favor? ¿Qué es un aislante térmico? ¿Quién nos colabora con la lectura de esta? Chicos, ¿quién nos colabora? Dale, Cristian, dale. Ya. Son aislantes térmicos. Transmiten el calor muy lentamente. Por ejemplo, la baquelita se utiliza para los mangos de sartenes y diversos tipos de espumas para aislar tuberías. Correcto. La mayoría de nosotros, gracias, Cristian. Entonces, mire, son aislantes térmicos. Quiere decir que se calientan muy lentamente. Es decir, te da tiempo a manipular lo que estás manejando. Y obviamente después, ellos se van a calentar, pero pasado el tiempo, lo que te da tiempo de hacer lo que vayas a hacer con el elemento que estás utilizando. Por ejemplo, una sartén. Todos tenemos una sartén en nuestra casa y los mangos son recubiertos de un material plástico. Uno no dice que ese material no se vaya a calentar. Sí, se calienta, pero se demora en calentar. Se demora mucho más que el metal. Por eso te da tiempo de manejar la sartén y tomarla de ahí de cuando está en la estufa, en la hornilla, y que no te quemes. Ahora,
Esta otra imagen muestra espumas para aislar tuberías. En los aires acondicionados, para evitar que el frío se escape de esa maquinaria, los recubren de espuma. Ese es un aislante térmico, no solamente de calor, sino de frío. Por ejemplo, aquí me faltó de pronto colocar una imagen que podría ser importante, como el icopor. Si usted pide un café caliente en una cafetería y se lo sirven para llevar, ¿en qué material se lo sirven? ¿En qué material se lo sirven si está muy caliente? ¿Ustedes en qué material han visto que lo sirven? ¿En icopor no? Eso correcto, en vasos de icopor. ¿Por qué? Porque si se lo sirven en un vaso de plástico de otro tipo, ese plástico se calienta. Pero el icopor es un tipo de plástico que es un aislante térmico y evita que te quemes, obviamente. Es más, también conserva el frío. Muchos de los refrigeradores, entre comillas, de las cajas donde llevan helados a vender, son de icopor porque ese material plástico conserva el frío en el interior de ese recipiente. Entonces, no olviden, la principal propiedad del plástico es su capacidad para deformarse y su facilidad para adoptar cualquier forma. Pero además de eso, tiene múltiples propiedades. Dentro de ellas, es un aislante eléctrico, no deja pasar la electricidad. Es un aislante térmico, transmite muy lentamente el calor. Uno podría decir que no deja pasar el calor en algún momento, pero en algún momento se calentará necesariamente. Otra propiedad son resistentes a productos químicos. Observen la imagen. Aquí dice ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido bastante agresivo, bastante corrosivo. Si este ácido se almacenara en botellas de metal, la corroería, se va deshaciendo el metal. O sea, es muy agresivo con los metales, con otros materiales, pero no con el plástico. Y el ejemplo más claro al respecto de que son resistentes a productos químicos es la caja que recubre la batería. Estas cajas de batería son de plástico. En el interior tienen químicos muy fuertes. Como el plástico es tan resistente al ácido, se ha tomado para poder hacer este recipiente de una batería. Otra propiedad, son de fácil reciclado. Sin embargo, como lo verán posteriormente, todos los plásticos no son reciclables. La mayoría sí, pero hay algunos que no, y esos son los que actualmente los gobiernos están tratando de que ya no se produzcan más, que solamente se produzcan plásticos reciclables, aunque todos no lo son, la mayoría lo son. Entonces, son de fácil reciclado, algunos de ellos simplemente se calientan hasta fundirlos para darles nueva forma. Ese es el reciclaje. Hacer lo que están haciendo estas personas aquí, recoger plásticos desechados, después se seleccionan, y se calientan y se vuelven a dar forma a través de algún molde. Listo. Ahora, los plásticos, como les dije, todos no son reciclables. Entonces, para saber cuáles son y cuáles no, es necesario conocer cómo se clasifican. Hay muchas maneras de clasificar los plásticos. Sin embargo, nosotros solamente vamos a tomarlos desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista de cómo están formadas sus macromoléculas, o sea, la red de monómeros que los forman. Entonces, dice, lo que determina cómo se clasifican los plásticos es cómo están unidos los monómeros para formar una red de macromolécula o polímero. Recuérdenlo. Lo que determina realmente cómo se clasifican los plásticos desde el punto de vista molecular es cómo se unen los monómeros para formar los polímeros. Recuerden que al inicio de la presentación decíamos que la molécula más pequeña del plástico se llama un monómero. Y ese monómero se une mediante un proceso llamado polimerización con otros miles de monómeros para formar una red llamada polímero. Entonces, eso es lo que determina de qué tipo de plástico vamos a hablar. Teniendo en cuenta ese concepto de cómo se unen los monómeros para formar polímeros, estos se pueden clasificar en tres. Primero, termoplástico. ¿Recuerdan el otro? ¿Alguno de los otros tres? ¿El nombre? Están termoplásticos. ¿Recuerdan algún otro tipo de plástico? En el taller que me entregaron, ahí estaba la pregunta, si han estudiado. Lean sus apuntes. ¿Qué otro tipo de plástico hay? Son tres. Está el primero, el termoplástico. Termoestable, muy bien, Karina. ¿Cuál otro será? Nos falta uno.
termoplástico, termoestable, Y el falta otro, asómero. y el elastómero, muy bien. Entonces recuerden, dependiendo cómo se unen los monómeros para formar macromoléculas o polímeros, estos se pueden clasificar en termoplástico, termoestable o elastómero. Estén atentos porque recuerden que las 10 preguntas de la evaluación son de la presentación que estamos viendo. Si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, por favor, me lo manifiestan para resolverla. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 tipos de plástico, vamos a hablar un poco de cada uno, a ver qué características tienen. Entonces, vamos a hablar del primero, termoplástico. ¿Alguien me lee, por favor, cuál es la característica principal del termoplástico? ¿Alguien que nos lea, por favor, este concepto para entrar a explicarlo? ¿Alguien nos puede leer? Karina, ¿nos haces el favor? Sí, Karina. profe. Dame un segundo. Sí. Termoplásticos son plásticos que al calentarse se ablandan y se pueden moldear. Este proceso puede realizarse muchas veces sin que pierdan sus propiedades, por lo tanto son reciclables. Correcto, gracias, Karina. Entonces miren, el plástico termoplástico es un plástico, obviamente el plástico para poder darle forma hay que calentarlo. Cualquier tipo de plástico para moldearlo, darle la forma del artículo que necesitamos, hay que calentarlo, se vuelve líquido, se mete en un molde y le da la forma que queremos, listo. Se calentó una vez para poder, en la primera vez que un artículo nuevo se sacó y se vendió, ya después se botó, se desechó porque ya no se necesita. Ese artículo se puede volver a calentar y se puede volver a moldear. Por eso dice aquí, el plástico termoplástico, el plástico termoplástico son plásticos que... Va a terminar la clase y tengo un examen después de la clase. Karina, rápido porque igual. Karina, cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Los plásticos termoplásticos son plásticos que al calentarse se ablandan y se pueden moldear. Listo, como todos. La ventaja de este es que este proceso se puede realizar muchas veces en este tipo de plástico sin que pierdan sus propiedades. O sea, que este tipo de plástico se puede reciclar. Es decir, cuando se produce un artículo de plástico, y ya se desecha, se puede tomar, calentar, volver a hacer otro tipo, ese se bota, se puede volver a recoger, se devuelve. Entonces es un proceso que permite hacerlo muchas veces sin que se dañe. ¿Y esto por qué sucede? Porque observen este dibujo. La manera como están unidos los monómeros es una manera que no está entrelazada y entonces es fácil que cuando se calienta se rompan esas uniones y se vuelvan a unir luego con calor. Entonces, ejemplos de estos plásticos, el polivinilo, esos tubos de PVC que ustedes ven en las construcciones, los tubos de plástico sean eléctricos o tubería sanitaria o tubería eléctrica. Las botellas, no todas las botellas, las que están hechas de poliéster, estas botellas de poliéster son reciclables. Recuerden, hay unos tipos de botella que no son reciclables. Esas no están hechas de poliéster, están hechas de otro tipo de plástico. Las que están fabricadas con poliéster se pueden reciclar. El icopor se llama poliestireno, es poliestireno expandido. Esto que ustedes ven, estos vasitos de icopor, es plástico. El icopor es un tipo de plástico que se llama poliestireno. Entonces recuerden, el plástico termoplástico es un plástico que se puede calentar muchas veces y no se daña. Por lo tanto, es reciclable. El plástico termoplástico, su principal característica es que es reciclable. Ahora vamos a hablar del plástico termoestable. Dice, el plástico termoestable son aquellos que al calentarse, entonces no pierdan de vista lo siguiente, todos los plásticos para darles forma hay que calentarlos, todos los tipos de plástico. La diferencia es que se puede hacer después con ese artículo cuando ya no se necesita. Ya hemos visto que con el plástico, los artículos de plástico termoplástico se podían volver a calentar y se podían volver a moldear, lo que los hacía reciclables. Vamos a ver si este plástico es lo mismo. Son aquellos que al calentarse se les puede dar se les puede dar forma una vez, y cuando se enfrían quedará de forma permanente, porque si se vuelven a calentar para darles nueva forma se destruyen. Tengan en cuenta esto.
no son reciclables. Los plásticos termoestables no son reciclables. ¿Por qué? Porque la primera vez que se calientan para producir un artículo de plástico, si ese artículo se desecha y se vuelve a calentar queriendo hacer otro, ya no se puede. Se va a destruir ese plástico. ¿Y eso por qué pasa? Porque los monómeros, estos círculos que ven aquí, los monómeros cuando se unen para formar un polímero de plástico termoestable está muy entrecruzado, muy enmarañado. Por lo tanto, cuando se calienta es imposible hacer que salgan los monómeros como plástico y por eso se destruye. Es más, cuando usted calienta un plástico termoestable, usted va a notar que va a producirse como un carbón, un humo negro. Eso significa que se está ya deteriorando. Entonces, no olviden, el plástico termoestable no es reciclable porque si se vuelve a calentar para darle nueva forma, se va a destruir. Ejemplos de esos plásticos son la baquelita. Esta, de pronto, para los que no sepan qué imagen es, esta es una imagen, ¿alguien reconoce de los chicos de pronto? ¿Qué tipo de elemento es este? ¿Qué artículo es este? ¿Sí se ve claramente ahí? Esta es una tarjeta electrónica. Esta es una tarjeta electrónica. Es la tarjeta electrónica que usan el equipo donde usted está trabajando, el celular donde usted está trabajando tiene una tarjeta electrónica en donde están soldados los componentes que hacen que su celular o cualquier aparato electrónico funcione. Eso están soldados en un material plástico, en una tableta rígida que se llama baquelita. Esa baquelita es termoestable. Esa baquelita, cuando esas baquelitas ya son basura, esa sí es basura para este planeta, porque no se puede reciclar. Entonces hay que... dime. Una pregunta, ¿el plástico no se puede degradar quemándolo? Pero produce mucha contaminación y sobre todo si es termoestable. Sí, como te decía, el plástico termoplástico sí se calienta y no produce tanta contaminación. Pero el plástico termoestable, si alguien quiere quemarlo para desaparecerlo, va a producir un humo bastante tóxico, que es muy contaminante. Entonces, lo que hacen, y es un crimen con el planeta, lo que hacen en muchos países, sobre todo los países industrializados que tienen, por ejemplo, plásticos termoestables, las carcasas de los equipos, las carcasas de todos los aparatos electrónicos, el computador, el celular, el videobeam que tenemos en el salón, todo eso, la mayoría de esos plásticos son termoestables, o sea que esos aparatos cuando se dañan ya el ser humano queda encartado con eso porque le toca esperar 800 años para que se degrade. Entonces, muchos países lo que hacen es abrir grandes huecos para meter eso en tierra y taparlo y esperar que pase el tiempo y se degrade. O sea, ese es el gran problema con el plástico termoestable y con el plástico en general. Se está tratando de que el plástico sea biodegradable. Yo no sé si ustedes de pronto ya hay bolsas biodegradables. No sé si a ustedes de pronto les ha sucedido que guardan algo en su armario y dentro de un mes lo van a sacar y van a sacar la bolsa y se desfonda y sale como, y se ven como partículas de plástico. Y uno dice, ve, ¿qué le pasó a esta bolsa? Esa bolsa sin duda ha sido fabricada con un plástico biodegradable que se va deshaciendo rápidamente. Pero producir esos plásticos es costoso y no es tan sencillo, entonces por eso no es tan comercial que el otro, como el termoestable, como el termoplástico, que sí se pueden fabricar fácilmente. Entonces lo que tú dices, no es posible, o sea, de poderse quemar se queman, pero lo que va a producir es una gran contaminación en el aire por esos gases tóxicos que se generan. Entonces, hablando del plástico termoestable, tenemos artículos como la baquelita, como les digo, esto cuando ya se bota ya es contaminante porque no se puede reciclar. La melamina, no sé si ustedes han visto su escritorio o la mesa del salón de la clase, tiene una lámina muy lisa, muy transparente, ¿sí? Esa lámina se llama melanina y recubren las tablas de madera para que se vean más bonitas. Pero ese material es altamente contaminante porque no se puede reciclar, porque es un plástico termoestable. Otro elemento termoestable, la resina de poliéster. Como es más que todo líquido, por eso coloco un artículo en donde se usa mucho y es con la fibra de vidrio. Este es un casco de una lancha. Lanchas, barcos, elementos acuáticos
la bañera, esas bañeras, jacuzzis, todo se produce con resina de poliéster. Ese es un material altamente contaminante y no es reciclable porque es un plástico termoestable. Ahora, vamos a hablar del plástico elastómero. ¿Alguien nos lee qué es un plástico elastómero, por favor? ¿Quién nos puede colaborar con la lectura? Carlos, Cristian, Deifer, Juan David, Karina, ya leyó, Mayra, Sebastián. ¿Alguno que nos lea, porfa, para ver si están observando la presentación? ¿Quién nos puede colaborar leyendo? Leo. Dale, Cristian. Gracias. No, señor. Plásticos elastómeros. Son plásticos muy elásticos y adherentes. ¿Se dice así? Perdón. Sí, adherentes. Cristian, para que continúes. ¿Ustedes saben qué significa algo adherente, muy adherente? No. ¿Que se puede adherir a otra cosa? Claro, pero adherir, dame un sinónimo de adherir. Para los compañeros que... ¿Mezclar? No, no tanto mezclar. Es un poco para comprender el concepto. Adherir es pegar y pegar mucho y que queda muy, muy pegado. Es decir, esos plásticos son muy elásticos y adherentes, o sea que se pueden pegar bastante a otra superficie. Continúa, Cristian, gracias. Son capaces de recobrar su forma original después de sufrir grandes deformaciones por estiramiento. Ejemplos de elastómeros. Listo. Entonces, gracias, Cristian. Entonces, el plástico elastómero, su principal característica es que es muy elástico y muy adherente. Son capaces de recobrar su forma original después de sufrir grandes deformaciones por estiramiento. ¿Y por qué tienen esta propiedad estos plásticos? Porque los monómeros, cuando se unen para formar el polímero, sus monómeros quedan bastante retirados unos de otros y por eso permite que se pueda estirar. Ejemplo de un elastómero, este es un traje. Este traje que ven en la imagen, ¿en qué momento creen ustedes que el ser humano lo utiliza? ¿Sí lo ven allí? ¿Es un traje de qué? Quiero ver si lo pueden comprender de qué la imagen que es. ¿Ese traje para qué lo utilizará? ¿En qué actividades se utilizará? De natación, ¿no? Correcto. Este es un traje deportivo. Puede ser para nadar, los atletas que se pegan mucho a su cuerpo, los trajes de buzo. Ese material es un material llamado neopreno, que es un plástico elastómero. Por lo tanto, se usa para fabricar esos trajes porque son muy elásticos y toman la característica de este tipo de plástico, mire, que son muy elásticos. Otro tipo de artículo fabricado con materiales, con plástico elastómero son las llantas. Y las llantas ¿por qué son hechos de elastómero? Por esto. Son capaces de recobrar su forma original después de sufrir grandes deformaciones por estiramiento. Una llanta, por ejemplo, cuando va transitando se va deformando de acuerdo al terreno por donde transita y al final queda la forma de la llanta, o sea, vuelve a tomar su forma original. Entonces, el caucho, las llantas, el caucho con el que este caucho no es diferente al caucho natural. Recuerden que este caucho generalmente el caucho es un caucho sintético porque es fabricado a partir del petróleo. Entonces, otro artículo fabricado con un plástico elastómero es la silicona que nosotros utilizamos. Esas barras de silicona para pegar o la silicona para unir las peceras para evitar filtraciones son material silicona, que es un tipo de plástico elastómero. Listo, chicos. Esa es la presentación que tengo para el día de hoy para ustedes.